Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Realmente, Mendoza es un lugar que por algún motivo a mí me convoca, digamos, para temas de trabajo y también de placer. Y realmente disfruto mucho cada vez que vengo porque tengo una admiración particular por lo que uno ha leído y ha hablado con gente respecto de lo que fue quizás un contrato social ejemplar para la Argentina con esta cuestión del agua, que yo sé que hoy es un tema controvertido, pero que creo que en la raíz de esta sociedad está metida, y creo que esto es una raíz que a mí me resulta muy atractivo, esto de cómo compartir de entrada para poder vivir, digamos, un recurso tan básico como el agua. Y caminar por la ciudad donde uno dice que falta el agua y sin embargo están los árboles, ¿no? O sea, esa es la admiración, y que creo que eso no es, digamos, fruto solamente de una condición, sino de cómo la sociedad se organizó para resolver el tema, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias. Y cuando me invitaron a hablar de este tema, yo dije, ¿qué podemos aportar desde una tarea muy concreta, que es el trabajo con gente de muy bajos ingresos? Y hablo de ingresos y no de recursos, porque en realidad los recursos es una cosa muy distinta que los ingresos, a pesar de que hoy se confunden ingresos monetarios con recursos. Creo que es la primera reflexión que haría. Y me une a ellos, digamos, justamente el problema de la construcción de la ciudad suburbana, de la ciudad que quizás hoy, mirado como país, representa el gran problema de la Argentina, que es el conurbano, ¿no? La Andricina siempre habla de que la Argentina son tres países, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, el interior y el conurbano, ¿no? Quizás ese hijo que tuvo la ciudad con el interior y que hoy nadie reconoce, ¿no? La gente del conurbano no se reconoce de la ciudad porque quizás vino del campo y dice, yo en realidad el campo fue la pobreza lo que lo trajo a la ciudad, y la ciudad dice, no, esto no es para vos, y entonces está ahí buscando su identidad, ¿no? Y el ciudadano, para poder realmente desarrollar su ciudad, necesita saber esto de quién es, ¿no? Quién es y cuál es mi proyecto y cómo construyo el bien común, cuál es el bien común que construimos. Y en ese trabajo con los vecinos, que es asistir digamos, a cómo mejorar esas condiciones materiales, de la mejora de la vivienda, de la mejora de la infraestructura, me ha hecho aprender en esa escuela de ciudadanía que son los vecinos tratando de construir la ciudad, ¿no? Ese es el primer aprendizaje, porque en realidad uno pensaba originalmente que lo importante para esos vecinos, que justamente tenían pocos ingresos, era tener un crédito o contar con algunos recursos para mejorar su infraestructura. Pero cuando uno no solamente analiza los resultados materiales, los miles de créditos dados, el nivel de repago que tienen los vecinos, la cantidad de metros de red realizada, que son cuantiosos, son 15.000 familias, para dar un dato, digamos, que están en este proceso involucrados. Pero cuando uno va más allá de los resultados y va a tratar de medir el impacto, o sea, para tratar de entender qué le pasó en concreto a esa persona que organizó un grupo solidario para obtener un crédito, o organizó un fideicomiso de 4.000 familias para acceder a una red de gas, encuentra que lo que la gente reconoce no es fundamentalmente la cuestión material, que la tiene y es concreta, sino la posibilidad de sentirse parte de la sociedad. Y que efectivamente entonces estas acciones operativas terminan siendo un medio para sentirse parte de esa construcción del bien común. Qué paradójico, ¿no? O sea, recién Marcelo hablaba de la responsabilidad de la empresa en la sociedad para contribuir al bien común, y yo estoy hablando de cómo
quizás los más pobres son los que están enseñándonos a cómo construir esa sociedad. Y me voy a remitir a una anécdota reciente. Hace muy poco firmamos un convenio que nos llevó muchos años de gestionar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con un banco privado que es el Banco Superviel, con Gas Natural Fenosa, que es una distribuidora de gas en el área del Gran Buenos Aires. Y entonces establecimos un diálogo entre estos grupos de empresarios y la cooperación internacional con los vecinos del barrio, ¿no? Generamos ese ámbito para tratar de ver cuál era la perspectiva de cada uno. Y entonces fue muy interesante lo que los vecinos planteaban respecto de lo que significaba para ellos esta posibilidad, ¿no? Y que significaba un sueño, pero no solamente un sueño por la cuestión material de tener un poco más de confort en la vivienda, sino en esta posibilidad de establecer un diálogo de pares con líderes empresarios, ¿no? Y entonces la respuesta del presidente de la compañía de gas fue justamente: yo nunca pensé que realizando una tarea tan concreta, es ingeniero y su tarea es proveer y distribuir gas, digamos, una cosa concreta, material, podía despertar sueños en aquellos que hoy van a ser mis nuevos clientes. Entonces yo creo que esta posibilidad de colaborar en la construcción del bien común, yo no fui al libro de 600 páginas, sino que fui a la Wikipedia, para tratar de entender qué decía la Wikipedia respecto de lo que es la ciudadanía, y decía una cosa muy similar, porque habla de un derecho, pero al mismo tiempo habla de un sentido de construcción del bien común, una disposición a la construcción del bien común. Habla de las dos cuestiones. Si no hay disposición a la construcción del bien común, no hay desarrollo de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos encontrar eventos movilizadores que nos permitan movilizar hacia esa disposición a la construcción del bien común? ¿Cómo entonces las empresas deben pensar en esta cuestión de que quizás cuando hacen sus evaluaciones de mercado tienen una mirada muy corta respecto de cuál es el alcance de la acción que podían estar desarrollando? Como otra anécdota, comento que la primera vez que fui a la empresa a proponerle hacer un proyecto de gas natural en esos barrios, como era posterior a las fiestas, pensaron que yo todavía estaba bajo el influjo del alcohol y me dijeron que estaba loco. Digamos que en esos barrios, signados como peligrosos, cuando a un contratista de obras se le cae una herramienta antes de que llegue al suelo, se la roban. Esa era la percepción de riesgo, esa era la visión, digamos, de decir: ¿cómo querés que hagamos este encuentro si cuando vayan los inspectores o los lecturistas a medir el gas le van a cortar los dedos o no le van a permitir entrar? Años después, esos mismos inspectores comentaron que en ese barrio se sienten muy protegidos por los vecinos, porque esos vecinos, cuando hay alguien que se quiere hacer el vivo y se quiere colgar de la red de gas, les cuento que la viveza argentina llega hasta que se puede colgar de la red de gas. Uno pensaría que solo se puede colgar de la red eléctrica, no, de la de gas también se puede colgar. Estos vecinos se ocupan de generar la presión social para que ese vecino se descuelgue, y además la sanción para que la empresa le haga el corte, para que esta persona, digamos, recupere, si paga lo que debe, el servicio que los vecinos en su conjunto han logrado construir. O sea, cómo cuidar el bien común también forma parte no solamente de construirlo, sino de cuidarlo. Y esto les llama la atención, porque esto no sucede en barrios quizás de mucho más ingresos, donde también le roban haciendo, en vez de una entrada, dos entradas, una pasa por el medidor y otra no, y entonces hay una parte del consumo que no se paga. Así que en realidad la reflexión es esta, es decir, el aprendizaje de cómo, cuando hacemos la evaluación o de impacto, cuando mandamos a algún sociólogo a sentarse mano a mano con un vecino durante 50 minutos para tratar de entender cuáles son los motivos por los cuales la gente adhirió a la red de gas y cuáles son los motivos por los cuales no adhirió,
uno encuentra un montón de significados a esta acción de poder formar parte de la sociedad. Y acá un mensaje muy concreto, digamos, creo que hay oportunidades de negocio que se pueden pensar como construcciones de ciudadanía. Lo importante es reconocer al otro como sujeto y no solamente como cliente destinatario de mi producto o de mi servicio. Digamos, creo que si podemos dar vuelta la ecuación y empezar primero por la persona, segundo por el proyecto y tercero por el producto, efectivamente podremos reconocer en nuestra acción empresarial una posibilidad de construir ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la medida en que empiezo a pensar al otro como un igual, como sujeto, empezamos a crear esa posibilidad de sentirnos iguales siendo distintos, ¿no? Cuando uno piensa en cuáles son las contribuciones, digamos, para pasar a una ciudadanía democrática, uno diría que cómo pasar, ¿no?, de la monarquía a la poliarquía, al que ese poder esté distribuido. Y la posibilidad de distribuir ese poder tiene que ver con la posibilidad de construir poder donde el poder quizás no está reconocido, donde los ciudadanos pasan a ser solo votantes o solo habitantes, ¿sí? Creo que la posibilidad de reconocer que en esta cuestión de la construcción de la ciudadanía somos todos accionistas y tenemos todos el mismo poder, es la posibilidad de hacerlo. Pero ese poder no solamente ejercido al momento de la votación, sino al momento de nuestra acción de todos los días. Votamos cada 2 o cada 4 años. Entonces uno que dice, el resto del tiempo me dedico a otra cosa que no tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Bueno, las cosas el día de la votación salen en función de las cosas que hemos hecho todos los días que no hemos votado, digamos. Si no hemos construido una ciudadanía entre todos, no vamos a construir una democracia para todos. Creo que la experiencia que hemos hecho, que hoy estamos, donde los propios vecinos ahora se convierten en capacitadores de los nuevos vecinos que se quieren organizar para ser mejores ciudadanos, hemos aprendido mucho. Mientras veníamos para acá, hablábamos con Marcelo sobre la posibilidad de que quizás la acción de las universidades permitan también generar escuelas de ciudadanía. Hay escuelas de negocios, mejores y peores, pero cuantiosas. Pero escuelas de ciudadanía no parece que hay tantas. ¿Será posible hacer negocios, buenos negocios, sin tener buenos ciudadanos? Difícilmente lo sea. Entonces, también es el desafío de dónde alocarlas. Creo que en esto los maestros son aquellos que, quizás por esta cuestión de la crisis permanente en relación a las oportunidades de todos los días, apelan a los valores, que quizás es el recurso que tienen, porque hay otros recursos materiales o monetarios que le faltan. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes y prefiero terminar acá para que quizás dedicamos un poquito más de tiempo a las preguntas. Muchas gracias.